Hola, amados hermanos en Cristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El día de hoy vamos a continuar con la serie de videos con temas básicos que todo nuevo cristiano debe conocer, ya que le serán de gran ayuda para consolidarse en el hermoso y fascinante camino del Señor, porque el camino del Señor es perfecto. Una vez que nos hemos reconciliado con Dios a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y que hemos experimentado el nuevo nacimiento espiritual, tenemos que preguntarnos, ¿qué sucedió más allá de la oración de fe que hice pidiéndole perdón a Dios? Ahora que he sido perdonado de mis pecados, ¿sigo siendo la misma persona de siempre o hay algo nuevo en mí? ¿Cómo debo de actuar en mi vida cristiana? ¿Cuáles son los mandatos de Dios a los que me debo sujetar? ¿Quién es la máxima autoridad en esta nueva etapa de mi vida? Acompáñame hasta el final de este tercer video en el que daremos respuesta a interrogantes tales como ¿qué debemos hacer para crecer espiritualmente? ¿Cuál es el alimento para nuestro espíritu? ¿Qué es la leche espiritual no adulterada? ¿Qué sucede con una congregación cristiana cuando recibe alimento espiritual adulterado o en poca cantidad? El tema de hoy se denomina ¿Cómo crecer espiritualmente?, para lo cual vamos a iniciar con el pasaje contenido en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, que dice así: Segunda a los Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Queridos hermanos en Cristo, a partir del momento en que nos reconciliamos con Dios y experimentamos el nuevo nacimiento espiritual, la palabra del Señor nos dice que estamos en Cristo y Cristo está en nosotros, por lo que somos nuevas criaturas. Esto significa que al estar en Cristo, experimentamos una transformación radical, dejando atrás toda nuestra vida pasada y convirtiéndonos en una nueva creación con una identidad renovada y un propósito diferente. Es decir, que no solo recibimos perdón de parte de Dios, sino que nos convertimos espiritualmente en un nuevo ser, con una renovación completa de mente, corazón, valores y propósito. Y como nuevas criaturas o recién nacidos, tenemos que alimentarnos para crecer, desarrollarnos y madurar espiritualmente. ¿Cuál es el alimento espiritual que necesitamos? ¿Qué debemos hacer para alcanzar la madurez espiritual? Para poder crecer espiritualmente, tenemos que estudiar y meditar diariamente en las Escrituras. Este debe ser un estudio constante y sistemático, porque la palabra de Dios es el alimento espiritual que necesitamos y la guía diaria en nuestra vida cristiana. Lo podemos ver en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 2 y 3. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué es la leche espiritual? La leche espiritual es la palabra de Dios, refiriéndose en especial a la enseñanza básica y esencial de la fe cristiana. ¿Por qué la leche espiritual se refiere en particular a la enseñanza básica y esencial de las Escrituras? Porque, como lo dice el versículo anterior, recién que hemos sido salvos, somos como niños recién nacidos, es decir, niños espirituales. Pero aunque básica y esencial, esta enseñanza debe ser pura, sin adulteraciones, es decir, sin mezclarse con falsas doctrinas, con tradiciones humanas, con interpretaciones engañosas o con enseñanzas superficiales. ¿A qué se refiere cuando dice el versículo anterior que por la leche espiritual no adulterada crecemos para salvación? Claro que no se refiere a la salvación del castigo eterno, dado que ya hemos sido salvos y tenemos vida eterna, sino a crecer y madurar espiritualmente para salvarse de recaer en el pecado, así como para evitar la corrección y la disciplina del Señor por no estar haciendo su voluntad a consecuencia de la inmadurez espiritual.
¿qué otras consecuencias puede haber al no madurar a través del estudio diario, constante y sistemático? La primera carta a los Corintios nos dice en su capítulo 3, versículos 1 y 2 lo siguiente. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. De acuerdo con este pasaje, el apóstol Pablo distingue entre cristianos maduros espiritualmente y aquellos que, aunque tienen fe, siguen dominados por actitudes humanas como celos, divisiones, orgullo, etc. Es decir, cristianos carnales que no viven conforme al Espíritu Santo, sino según sus deseos y pasiones humanas, a quienes Pablo llama niños en Cristo. El versículo 2 del capítulo 3 de la primera carta a los Corintios agrega: Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 2. Os di a beber leche, y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. La leche se refiere a las verdades elementales del Evangelio, a las más sencillas de comprender y necesarias para los primeros pasos en la fe, porque así como un bebé no puede digerir comida sólida, un creyente recién nacido necesita instrucción sencilla y fundamental, que es el alimento ideal para niños espirituales. Por otra parte, la vianda representa la doctrina cristiana más profunda, representa las enseñanzas más avanzadas que requieren madurez espiritual para ser entendidas y aplicadas, es decir, alimento espiritual para adultos. Porque así como un adulto necesita comida sólida para crecer fuerte, un cristiano maduro necesita verdades más profundas para crecer en discernimiento y santidad. Y el riesgo de no crecer espiritualmente es que nunca seríamos capaces de comprender las verdades profundas del Evangelio, quedándonos en lo elemental de la doctrina cristiana. Otra consecuencia de recibir alimento espiritual adulterado, es decir, falsa doctrina o enseñanza superficial que no aporte conocimiento profundo de la palabra de Dios, es lo que se menciona en el libro del profeta Isaías en su capítulo 5, versículo 13, el cual dice: Isaías 5:13, Por tanto mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Cuando los líderes espirituales no transmiten fielmente la enseñanza de Dios, cuando los sermones son superficiales o centrados en opiniones humanas, el pueblo queda con hambre y sed espiritual, porque este tipo de conocimiento no nutre ni fortalece la fe. En consecuencia, el pueblo de Dios se seca de sed espiritual, quedando vulnerable a la esclavitud espiritual y a la manipulación, por lo que en las congregaciones se debe fomentar un ambiente de estudio bíblico profundo y no solo de discursos motivacionales. Lo anterior se reitera y se complementa en el libro del profeta Oseas, capítulo 4, versículo 6. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Los pastores y líderes cristianos deben enseñar fiel y profundamente las Escrituras, ya que si no lo hacen, ponen en riesgo a toda la congregación. En congregaciones donde se profundiza poco en la Biblia y se reemplaza con opiniones humanas, se repite el mismo peligro: creyentes débiles, manipulables y espiritualmente con hambre y sed. La segunda parte de este versículo es una advertencia directa a los líderes espirituales. En aquel tiempo eran los sacerdotes quienes tenían la responsabilidad de enseñar la ley de Dios al pueblo, y actualmente son los pastores de las congregaciones cristianas. Si los pastores cristianos desechan el conocimiento que proviene de Dios, el Señor los desechará de su ministerio y su influencia espiritual se apagará, afectando incluso a su descendencia. ¿Qué más tenemos que hacer para crecer espiritualmente? Además del estudio constante y sistemático de las Escrituras, tenemos que hablar constantemente con Dios. ¿Cómo? A través de la oración, porque orar significa hablar con Dios. A este respecto, Proverbios capítulo 15, versículo 29 nos dice: Proverbios 15:29, Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Los impíos son los incrédulos,
los que rechazan a Dios, los que no quieren reconciliarse con Él y por lo tanto todavía están manchados, llenos de pecado y de inmundicia. Mientras que los justos somos los verdaderos cristianos, o sea, todo ser humano que se ha reconciliado con Dios, que sus pecados han sido perdonados y que ha sido cubierto con la justicia divina de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. El Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 41, agrega: Mateo 26, 41. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Este versículo pone de manifiesto la necesidad de estar espiritualmente alertas y constantes en la oración, porque aunque nuestro espíritu está dispuesto a seguir a Dios, la debilidad humana puede llevarnos fácilmente a caer en tentación. Y obviamente, una vez cayendo en la tentación y el pecado, dejamos de crecer espiritualmente. Por eso el apóstol Pablo exhorta en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 12, a que seamos constantes en la oración, es decir, firmes, perseverantes, persistentes. Romanos 12, 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Cuál esperanza? La esperanza de que el Señor Jesús vendrá a esta tierra por segunda vez para reunirse eternamente con su pueblo, con nosotros, con la única y verdadera iglesia cristiana. Por eso en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, nos dice puntualmente lo siguiente. Primera de Tesalonicenses 5, 17. Orad sin cesar. Finalmente, otro aspecto que debemos de considerar para crecer y madurar espiritualmente es estar en comunión con la Iglesia de Jesucristo a través de nuestra asistencia y participación permanente en una congregación cristiana. Nos lo dice el pasaje bíblico contenido en el libro a los Hebreos, capítulo 10, versículos 23 al 25, que dice: Hebreos 10, 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hebreos 10, 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hebreos 10, 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hermanos, en nuestra vida cristiana tenemos que estar firmes, sin fluctuar, dudar, titubear o tambalearnos y buscar maneras de animar a otros hermanos en la fe. En tiempos de incertidumbre, la comunidad de fe se convierte en un espacio de ánimo y fortaleza, por lo que congregarse y participar en la obra de Dios no es opcional, sino esencial para crecer y madurar espiritualmente. Que este tema sea de gran bendición y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén.